están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ale Maciel y en el video de hoy vamos a hacer caldito de pollo, pero un caldito de pollo delicioso a mi manera. ¿Por qué a mi manera? Porque yo soy súper picky con el pollo. No me gusta comerme el pollo así en piezas, ya saben, como que tener que chupar los huesos, y eso de verdad no me gusta. Siempre prefiero que la carnita esté deshebrada. Tampoco me gusta encontrarme con pedazos de piel, ni nervios, ni pedacitos de carne que se ven como más oscuros. Pueden juzgarme de delicada y sí lo soy. Entonces encontré una manera de hacer un caldito de pollo súper rico, light, sin todas estas cosas que me desagradan. Y pues quise compartirles mi receta. Además, haciendo el caldito de esta manera es muy fácil controlar las porciones. Ya verán por qué. Para hacer nuestro caldito vamos a necesitar muslos de pollo. Es necesario asegurarnos que el pollo sea de buena calidad porque el sabor depende mucho de esto. Para que nuestro caldo no quede grasoso hay que retirarle la piel al pollo. Casi siempre se puede solo con las manos, pero si de repente se les atora pueden usar un cuchillo o unas tijeras. Si el pollo tiene mal olor, está pegajoso o baboso, esos son indicadores de que no está fresco y yo no recomendaría que lo consumas así. Para hacer caldo siempre es mejor usar muslos, porque por más light que lo quieras hacer, si haces un caldo con pechuga de pollo, sin piel y sin hueso, tu caldo va a ser agua y no va a tener nada de sabor. Entonces necesitamos el poquito de grasa que le va a quedar a cada muslito y además el sabor que desprenden los huesos para tener un caldo súper rico. Yo voy a utilizar 4 muslos y esto va a rendir para 2 personas porque hay que tomar en cuenta que no solo es carne, también tienen hueso y nos vamos a deshacer de él. Yo le voy a poner 2 litros de agua, considerando que se va a evaporar un poco durante la cocción y que además cuando ya esté listo el caldo voy a agarrar otro poco para hacer arroz. Conforme el caldo se va calentando, en la parte de arriba se le va a ir formando una espuma blanca. Estas son proteínas de la carne que se van coagulando con el calor. Con la ayuda de un colador se la vamos a ir quitando. También le podemos quitar de una vez el cilantro, que ya soltó el sabor que tenía que soltar. Hasta este punto, el caldo ha estado en cocción por más o menos media hora. Lo voy a dejar cocinando otros 15 minutos tapado. El siguiente paso es terminar de quitar las impurezas y también tenemos que sacar la cebolla y el ajo que también ya soltaron su sabor. Listo, ya quité todo lo que tenía que quitar. El siguiente paso es agregar la sal. También voy a checar que el pollo ya esté bien cocido. Si ya está listo, entonces lo voy a sacar y lo voy a poner en un plato para que se enfríe un poquito y poder deshebrar la carne. En el caldo hirviendo voy a cocinar las verduras que quiera ponerle. Yo solo tengo calabacitas, entonces eso es lo que le voy a poner. Hay que cuidar que no se cocinen de más para que no queden aguadas. En lo que se cocinan las verduras voy a deshebrar el pollo. Yo soy súper picky con la carne de pollo porque es muy fácil encontrarle como zonas en las que la carne está como café oscuro y eso no me gusta, o pellejitos. Todo eso a mí me choca. Entonces cuando deshebro la carne me voy fijando y le quito todos estos pedacitos que no me gustan. El primer paso para hacer arroz es enjuagarlo. Esto sirve para quitarle el exceso de almidón.
lo mejor y si un asiático me ve, le va a dar el infarto que esté cocinando así el arroz, pero así lo cocinamos en México y queda muy rico para acompañar el caldito y muchos otros platillos mexicanos. Hay que estar moviendo el arroz hasta que empiece a verse dorado. Para asegurarte que quede bien tu arroz, tienes que medir las cantidades. Por una medida de arroz, le vas a poner 2 medidas de líquido, ya sea agua o caldo. Puedes usar una taza medidora, una taza de café, un topercito, lo que tú quieras. Pero con lo que sea que midas el arroz, asegúrate de medir 2 veces el líquido. Ya que agregamos el líquido, tenemos que tapar la olla y bajarle al fuego. Vamos a dejarlo cocinando unos 15 o 20 minutos hasta que todo el líquido se haya evaporado. Apagamos la estufa, volvemos a tapar la olla y dejamos reposar el arroz unos 5 minutos para que absorba toda la humedad que pueda quedar y listo. Cocinando todo por separado es muy fácil controlar las porciones. Por ejemplo, a mí la nutrióloga me manda 130 gramos de proteínas, media taza de arroz, 1/4 de aguacate y las verduras que yo quiera son libres. Entonces eso le puse a mi plato y agregué la cantidad de caldo necesaria para cubrir. Porque le pueden poner las verduras que tengan en casa. Yo esta vez que lo hice tenía calabazas y eso fue lo que le puse, pero le pueden poner chayote, zanahoria, papas, etc. Pero si le quieren agregar de muchas verduras, es necesario irlas agregando conforme a la dureza, ¿ok? O sea, yo primero pondría a cocer las papas y al último las calabazas, para evitar que la papa quede dura y la calabaza quede aguada. Si no están a dieta y no les importa cuidar los carbohidratos, entonces tampoco importa qué verduras le pongan. Pero si le ponen papa, entonces yo ya no recomendaría que le pusieran arroz porque ya tienen 2 carbohidratos. Ojo, no soy nutrióloga, pero sí sé un poco de esto y además estoy a dieta, entonces justo por eso hice esta receta también. Escríbanme en los comentarios qué tal les pareció la receta. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan lindo día. Bye.